Hola, hola a todos ustedes, ¿cómo están por ahí? En los Estados Unidos estamos ya conectados con Berta Aguirre. Para todas las personas que tienen alguna pregunta sobre lo que se relacione con migración, háganmelo saber, por favor, por aquí, por lo que es el Facebook, en Antonio Cuevas. Estamos también en la Triunfadora Net y estamos en YouTube en la Triunfadora Antonio. Y también vamos a platicar con Berta para que nos diga por dónde estamos conectados allá directamente con Berta Aguirre. Aquí tengo a ti, ahora sí la tengo aquí puesta y dispuesta. Betty, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Saludos. Hola, muy buenos días a todos. Estamos transmitiendo, bienvenidos al programa de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, que se está transmitiendo desde la www.latriunfadora.net, se está transmitiendo desde YouTube, Hablando Claro, igual que aquí en Facebook, Hablando Claro con Berta Aguirre. Y pues bueno, me da mucho gusto tener este espacio con Antonio Cuevas todos los martes y jueves a las 10 de la mañana para informar, para orientar en relación a todo sus dudas. Vamos a solucionar dudas migratorias y deben de recordar que esto es información y orientación. No se puede tomar como asesoría en el caso de ninguna persona. Somos abogados titulados en México. Somos abogados aplicantes de la Barra de Abogados de California, pero no nos podemos llamar abogados en Estados Unidos hasta que pasemos el bar exam, pero tenemos una experiencia de 30 años en materia de inmigración, no solamente en Estados Unidos, sino en Latinoamérica, y hemos hecho algunos casos en Europa. Hemos dado conferencias en casi toda la Unión Americana, y eso nos da la expertez para poder hablar claro, directo, de todos los casos que ustedes nos quieran tratar, no solamente en relación a inmigración, también nos pueden hablar, por ejemplo, me mandaron un mensaje diciéndome que una persona que vive en Estados Unidos tiene 30 años en Estados Unidos, y no sabe si tiene orden de aprehensión o no, porque en un accidente, se mató una persona y que él ya no supo nada del caso y que mejor se vino. Entonces, de todos esos tipos de situaciones podemos hablar. Muchas gracias, Antonio Cuevas. ¿Cómo vamos por allá? Todo bien, gracias a Dios, gracias a todas las personas que están con nosotros aquí a través de este mundo de radio que estamos unidos, el Grupo Triunfadores, como estabas escuchando, en Nueva York, en Virginia, en Jalisco, en Michoacán, en Morelia, en Zacatecas, acá en California, en fin, estamos en varios lugares y más que nos vamos a unir, que ya estamos platicando con algunas otras radios de otros lugares para llegar más lejos. El programa dijiste Hablando Claro con Berta Aguirre, lo presenté como un segmento, porque tenemos un segmento, además que dije, bueno, que tenga un intro, pues le puse Conoce Más de Migración con Berta Aguirre, pero el programa es Hablando Claro con Berta Aguirre, es el nombre del programa. Los segmentos que vamos a tener durante la programación, sí, Conoce Más de Migración con Berta Aguirre, para que las personas sepan más y con consejos, con tips, o como le llaman, de la forma que lo quieran ver. Pero Berta Aguirre va a estar diciendo acerca de lo nuevo y lo que deben decir, lo que no deben decir, con lo que se relaciona con migración. Gracias, Betty. Tenemos preguntas ya, pues rapidito, se vienen las preguntas. Is open. Dígame. No, es que digo, is open the door. Open the door, me brinco la window, ¿no? Déjame ver, porque por ejemplo aquí Open the door. Ok, me llega esta aquí donde está, aquí la tengo, dice la primera pregunta. Si usted tiene preguntas también háganlo saber, por favor, en el Facebook, ya sabes, con Berta Aguirre también la tenemos por ahí. Ya te llegó el vendedor por ahí, Betty. Vamos a esperar tantito a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, recordarles que este programa lo tenemos los martes y los jueves. Estamos en vivo. Lo que pasa que me tocaron la puerta y... Era el rentero. Sí, ya te están cobrando la renta porque ya se acabó, el permiso que dio el gobierno de que no pagaba la renta, pues ya ahora ya te están tocando para cobrarte la renta, pero aquí estamos. Claro, pero sí, hay que trabajar duro. Ok, estamos los martes y los jueves a las 10 de la mañana California, 12 del mediodía México, 1 de la tarde allá en el este de los Estados Unidos, para que pongan mucha atención. Esto le sirve a todo mundo que está tanto dentro como fuera de los Estados Unidos
les sirve porque hay muchas preguntas que uno tiene que saber. Berta Aguirre, con la experiencia que tiene, les va a explicar de cada pregunta, cada cosa, lo que está en las leyes nuevas, lo que viene, qué le beneficia, qué le perjudica o cómo le tiene que hacer y qué es lo que no debe de hacer. La primera pregunta es, dice, soy ciudadana americana, nací en Estados Unidos, pero me trajeron de niña a México y no me registraron en Estados Unidos. Dice, no me registraron, solo tengo los papeles del hospital. Fui al consulado a pedir una visa de turista y no me la dieron. Me querían quitar mis papeles del hospital. Tengo 30 años. ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a tocar el tema, entonces vamos a poner el tema del doble registro y qué consecuencias tiene el tener doble registro. Muchos millones de niños nacidos en Estados Unidos que fueron llevados a México y otros países de pequeños cometieron el error de haber registrado a sus hijos como que nacieron en México. Mucha gente cree que porque en Estados Unidos su hijo o su hija se llama, un ejemplo, la gente no tiene idea, por eso este es el segmento para que aprendamos todos en materia de inmigración. No hay leyes nuevas en materia de inmigración desde hace 36 años. Lo que cambia es el procedimiento y la aplicación de las leyes ya existentes. Entonces, aquí hablando del doble registro, el doble registro trae muchas consecuencias y antes te la pasaban, dejaban que sucediera, o sea, no había problema, pero el país, en este momento, Estados Unidos, está con una crisis humanitaria muy grande y muy difícil de solucionar. Entonces, hay que hacer los requisitos más rigurosos y están buscando de cancelar visas de residente, cancelar visas de turista, cancelar ciudadanías estadounidenses. Entonces, hay que saber de inmigración para que te sepas defender. Recuerden que esa información y orientación no se puede tomar como un consejo legal para ningún caso. Cada caso es totalmente diferente. Para eso les estamos regalando 15 minutos gratis para que manden su WhatsApp al 1559-396-2888, 1559-396-2888, o si están en México, manden su WhatsApp al 33 10 71 95 16, 33 10 71 95 16, para que les regalemos verdaderamente 15 minutos para darles soluciones. La única manera que Berta Aguirre, Asesoría Legal Mexicana, y JMB Services Century en Estados Unidos les podemos ayudar a la raza con esta contingencia médica, con esta crisis humanitaria, es de verdad ofreciéndoles nuestro tiempo y nuestro conocimiento por 15 minutos. Si lo quieren hacer con nosotros, la solución, bueno, si no, también ya están libres, pero ya saben lo que van a hacer. Entonces va a ser el tema de doble registro. Millones de mexicanos, porque acuérdense que los mexicanos somos la mayoría más grande de migrantes en Estados Unidos, porque somos vecinos. Entonces, millones de mexicanos erróneamente pensaban de que si su hijo nació en Estados Unidos, cuando llegara a los 18 años se los iban a quitar para mandarlos al servicio militar, o sea, como militares. Entonces, con ese terror, ese pánico y esa ignorancia de los papás, agarraban a sus hijos y se los llevaban a México en cuanto nacían. O, en su defecto, mandaban pagar a México dinero con abogados no muy leales y hacían un acta de nacimiento mexicana como que había nacido en México, pero eso vino a traer muchas malas consecuencias. Entre ellas es violatorio de la ley, violatorio de la Constitución en primer lugar, el tener doble registro. Es violatorio de la ley de inmigración tener doble registro. Una cosa es la doble nacionalidad y otra cosa es el doble registro. E incluso en Estados Unidos, hasta antes de que apareciera, hablando claro, incluso en Estados Unidos pensaban que el que tuvieran un acta de nacimiento mexicana ya quería decir que era doble nacionalidad. Hasta que empezamos a explicar legalmente que cuando tú naces en Estados Unidos y quieres tener una nacionalidad de tu papá mexicano, salvadoreño, guatemalteco, etcétera, tienes que tener una certificación de nacionalidad, no tienes que tener doble acta. Entonces, doble acta es cuando naces en Estados Unidos y van y te registran como que naciste en México. Mucha gente erróneamente dice, bueno, en México le puse Juan Pablo Gutiérrez. Entonces, en Estados Unidos le puse Juan.
Entonces no hay ningún problema porque en México se llama de una manera y en Estados Unidos se llama de otra. O le pusieron el mismo nombre en Estados Unidos y el mismo nombre en México, con la diferencia de que la otra es acta mexicana. Pero están en un grave error, porque en Estados Unidos se van a la fecha de nacimiento, el nombre de los papás y dónde nació. Entonces, es imposible que tú quieras engañar a Estados Unidos. Quizás sí lo puedes engañar por un momento, pero a la larga o a la corta te van a cobrar esa violación. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, yo tengo acta de nacimiento en México y también tengo la de Estados Unidos y no se han dado cuenta de que yo tengo doble acta. Pero un día vas a querer pedir la residencia para tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, o un día vas a querer heredar alguna propiedad en México y tienes doble registro y eso no se puede. Entonces, ahí es donde se viene a ver todos estos problemas. ¿Por qué le quitaron los papeles? ¿Por qué le querían quitar los papeles, verdad? Le querían quitar los papeles en el consulado americano. Porque tener doble registro es una violación. Y el doble registro se da con el acta de nacimiento en Estados Unidos y otra acta de nacimiento en México. La solución a eso es que tiene que ir rectificar su acta de nacimiento mexicana, no cancelarla, rectificar su acta de nacimiento mexicana, donde se rectifique y diga, no nací en México, nací en Estados Unidos, aquí está mi acta de nacimiento, aquí están las pruebas, pero para eso tiene que ir a un juzgado familiar allá en México para poder cambiar ese tipo de situaciones. Ahora bien, el consulado americano y la embajada de Estados Unidos en cualquier país tiene toda la libertad, tiene toda la potestad de retirar documentos de inmigración e incluso una residencia legal e incluso una ciudadanía. Entonces, eso está pasando mucho y yo en los 30 años de experiencia que tengo y en la oficina de México llevamos muchísimos casos de doble registro que estaba causando problemas a estas personas. Entonces, para los que no lo han hecho todavía, que no han ido al consulado americano, que no han ido a la embajada, la solución es que vayan a un juzgado y soliciten la rectificación del acta de nacimiento donde diga que no nacieron en México, sino que nacieron en Estados Unidos. Pero una rectificación de acta en México, en el juzgado más fregón que te puedas encontrar, se va a tardar entre 6 meses y 2 años para que te puedan hacer la rectificación de acta. Entonces, esa es una de las soluciones. Perdón, Betty, en este caso, ¿qué tan caro, en cuestión de dinero, qué tan precio, exacto el precio? 1, 2, es que tarda. ¿Qué seguridad hay de que estas personas no están aprovechándose o abusando de esta situación de la otra persona que está pidiendo esto? No te puedo hablar de eso, te puedo hablar de asesoría legal mexicana y cada caso tiene un costo diferente. ¿Por qué? O sea, bueno, hay abogados en México que yo les he hecho trabajos de inmigración porque no saben, es la verdad. Yo les he hecho trabajos de rectificaciones de acta para sus despachos y a mí me pagan, por decir algo, 10,000 pesos mexicanos y ellos ya cobraron 7, 8 mil dólares americanos y a mí me pagan 10,000, ¿sí me entiendes? Pero si está en mi oficina, en Asesoría Legal Mexicana, necesito ver qué tanto hay que hacer, porque a veces nada más hay que rectificar que nació en Estados Unidos porque el nombre y los apellidos están correctos. A veces hay que rectificar el nombre, los apellidos porque los cambiaron, entonces hay que hacer otro tipo de cosas. Pero nosotros tenemos unos costos accesibles porque nosotros sí entendemos cuál es el procedimiento y para qué es. Pero recuerda que por eso nosotros no tenemos dinero y por eso estamos en la situación en la que estamos, porque de verdad, o sea, seamos honestos, no hemos lucrado con el conocimiento, eso es cierto, y la gente puede ir a mi cuenta de banco y se va a dar cuenta que está en menos $300, entonces, por eso yo hablo claramente y por eso se llama hablando claro, porque yo no tengo nada que esconder, pero sí de que tengo otros casos, por ejemplo en Michoacán, tuve el caso de una rectificación de acta, que quiso hacer un señor para aplicar para su esposa, el señor con 50 años y toda su vida creyó que era mexicano, fue con un abogado de Morelia, que no les voy a decir el nombre, y el abogado le cobró $30,000 para hacer la rectificación de acta. Y a otros les han cobrado que la camioneta, que el rancho, que la gallina, que la vaca, que no sé qué. O sea,
Es que por eso es la información y la orientación, Antonio, para que la gente esté informada, esté orientada. Y acuérdate que esto es lo que nos ha causado problemas y que hasta nos fabrican casos criminales en Estados Unidos por andarle informando a la gente y tumbarle el negocio a los abogados corruptos. No todos los abogados son corruptos, pero la gran mayoría sí. Entonces, porque uno le abre los ojos a la gente, entonces les tumbas el negocio y entonces ya se vienen en contra tuya. Cuando en realidad esos abogados deberían de dar gracias que estamos hasta dándoles clases de cómo es inmigración, dándoles clases de cómo se hace un procedimiento y de ahí están ganando, porque muchos abogados en México se queman mis videos, se queman todo ahí, todo lo que ven y de ahí es de donde están ganando. Entonces, en vez de enojarse, deberían de dar gracias de que estamos informando, pero ya sabe la gente cómo es. Bueno, lo que sí le voy a decir, si tienen alguna pregunta, hágansela por favor a Berta Aguirre, número telefónico o a dónde se puede comunicar para citas. Yo sé que si llaman de cierta manera les regalan, le van a regalar a ustedes 15 minutos de pregunta, de consulta, vamos a la palabra, 15 minutos de consulta. ¿A dónde tienen que hablar o cómo se pueden comunicar para esto de la consulta? O si quieren que ustedes, o sea que tú Berta o con quien estés tú en conjunto, hagan el trabajo. ¿A qué número telefónico tienen que hablar o de qué forma se pueden comunicar contigo? Sí, o sea, mira, hasta que no tengamos la licencia nos podemos llamar abogados, pero tenemos a la persona en la oficina que es la que está avalando las consultas con su licencia en Estados Unidos. Entonces, estamos haciendo las cosas mejor. Yo tengo el conocimiento, la experiencia, 30 años, y sé quizás mucho más que la persona que está avalando, pero pues bueno, nos está apoyando, ¿no? Entonces, pueden mandar un WhatsApp al 559-396-2888. 559-396-2888. Mira, son 15 minutos gratis y te voy a leer, les voy a compartir el mensaje de una persona de Chicago que tomó los 15 minutos, no va a llevar el asunto con nosotros, pero nos dice lo siguiente. Hola Betty, gracias por el programa de Hablando Claro y qué bueno que vas a estar ya en la www.latriunfadora.net, porque a veces no puedo tener mi teléfono, pero en la computadora puedo escuchar la radio por la www. Muchísimas gracias. Fíjate que yo, con los 15 minutos que estuve contigo, quiero que lo compartas. Yo estoy en Estados Unidos desde hace 40 años y desde hace 40 años yo no me he podido traer a mi hijo. Ahora ya soy ciudadana americana. 40 años ha vivido mi hijo sin tenerme a mí. Ya se casó, ya tengo nietos y no he podido arreglarle papeles a mi hijo durante 40 años. Con los 15 minutos que tú hablaste conmigo, yo me sentí libre para poder hacer un trámite y saber que hoy como ciudadana americana sí le puedo arreglar a mi hijo, aunque se tarde otros 30 años. Pero yo te lo agradezco mucho porque fue un dolor para mí de 40 años. Pero escucharte y verte cómo apoyas a la gente me motiva a decirle a las personas, no se esperen 40 años para pedir tener a sus familiares unidos. De verdad que son una bendición. Gracias. Es cierto, esta señora, y me ha pasado, yo tengo muchos clientes, tengo una señora hondureña que durante 14 años estuvo pagándole a varios abogados con licencia en Estados Unidos y ya cuando pasaron el tiempo le dijeron que pues que su hijo nunca iba a entrar a Estados Unidos. Entonces ella me escucha en la radio, ahí con Antonio Cuevas en la radio, y me escucha y va a la oficina y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo tiene 14 años deportado y mi hijo tiene 14 años deportado y no he podido arreglar y ahora el abogado me dice que ya no se va a poder hacer nada. Y entonces le dije, no, pero pues yo no soy abogada en Estados Unidos, yo soy consultante de inmigración. Me dijo, me mandaron estas hojas y necesito que las contestes. Ah, bueno, si tiene confianza yo la voy a hacer, pero la verdad yo le recomendaría que fuera con un abogado. Y me dice, no, ya toda la bola de rateros ya me han robado muchísimo. Dice, no, Berta, por favor, ayúdame. Ah, ok, bueno, empezamos a llenar las formas y gracias a Dios, en un año fuimos a Honduras y lo trajimos y de los 65 deportados que estaban haciendo línea en la embajada de Tegucigalpa, Honduras, para tener de nueva cuenta su cita, fue al único que le dieron la residencia de regreso después de 14 años. Entonces, ahí es donde yo mido mi trabajo, mi labor y más que nada que Diosito nos pone en la vida de las personas. Miren, aquí tengo el video. De haber tenido esa visa de residencia
presidente para Ahí está. Roberto, después de 14 A ver, años arriba nomás. deportado, 12 años de deportado, que ya, ahora sí, pues nos vamos a darle gracias a la Virgen de aquí de Honduras, y pues estoy muy contenta. Gracias por sus rezos, gracias por su apoyo, y pues nos vemos muy pronto. Besitos. Ahí está. Perfecto. O sea, nosotros tenemos pruebas de lo que yo les digo. Entonces, no lo he presumido, no lo he hecho, porque la privacidad de las personas es lo más importante para mí. Pero bueno, ahí está. Nosotros tenemos esa capacidad. En Honduras sí soy abogada, pero de todas maneras, yo más que nada soy inmigrante y trato de apoyar a las personas lo más que se puede. Por eso, mucha gente dice, sí, se largó Honduras y está cobrando los millones de dólares. No, ni siquiera. Y luego estaba el mosquito del Zika, y no, hombre, un calorón en Honduras que yo ya casi me desbarataba, pero fue maravilloso y es maravilloso para mí tener esa experiencia y esa capacidad de yo sí ir a Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Venezuela, a donde sea, porque ahí aprendo más y les puedo enseñar más a las personas. Entonces, ese doble registro les causa muchísimo problema, y más ahora con la crisis humanitaria. Mira, como ahorita hay una demanda grandísima de migración, entonces ahora vamos a recortarle las visas de turista y se las quitamos en el aeropuerto, se las quitamos en las garitas de entrada, se las quitamos en los cruceros. ¿Por qué? Porque te quedaste más de 6 meses dentro de Estados Unidos, aunque yo te di el permiso, porque te pusiste el pincho dentro de Estados Unidos cuando tú eres turista y no te la puedes poner, porque eres residente legal y te quedaste más de 6 meses fuera de Estados Unidos. Y mucha gente dice, a ver, espérame, yo tengo mi visa de turista desde hace 20 años y me he quedado más de 5 veces, 6 meses en los años que he ido y no me habían dicho nada. Espérame, yo tengo residencia legal y yo me había quedado hasta 2 años fuera de Estados Unidos y no me había pasado nada. No, pero Estados Unidos, cuando necesita recortar presupuesto, recortar situaciones, entonces se agarra de la ley que no te hizo valer en el momento. ¿Por qué? Porque alguien que tiene una visa de turista no puede estar más de 6 meses dentro de Estados Unidos, y esos permisos que te dan son capciosos para que a la larga, por eso les digo, a Estados Unidos nada se le pasa. Te dejan entrar, hasta que ellos dicen, no, pues esta no entiende, que no tiene que estar 6 meses dentro de Estados Unidos. Entonces te la quito. Así con el doble registro. Muchísima gente tiene doble registro y se daba cuenta de inmigración y no decía nada. Pero hoy, con la nueva administración, y que no se les olvide la historia, el expresidente Barack Obama y el nuevo presidente de Estados Unidos, que antes era vicepresidente, son los que tienen el récord en la historia de deportaciones de los Estados Unidos de Norteamérica, y ahorita la nueva presidencia lleva mucho más deportados que ni la presidencia de 4 años del expresidente Donald Trump. Hay para que se den una idea. ¿En qué pasa esto? En que la nueva administración, por un lado te dice, te voy a ayudar, te voy a apoyar, pero por el otro lado se hace un mecanismo de deportación grandísima que se llama autodeportación. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ven, haz el trámite, va a haber una reforma migratoria, y ahí va la gente sin informarse, sin orientarse, y entonces aplican, no califican para el beneficio y van a ser autodeportados y con la feria que ustedes pagaron. Por eso nació Hablando Claro, porque yo ya me la sé. Cuando yo llegué a Ciudad Juárez, me la aplicaron, por eso estamos aquí. Entonces, el doble registro es lo que tiene esta muchachita. El doble registro, pero dice que no la registraron en Estados Unidos. Ok. Antonio. Sí, Betty, estoy escuchando. Ok. No la registraron en Estados Unidos, pero el Departamento de Inmigración del Consulado piensa que tiene doble registro, por eso no le quisieron dar. Pero en el caso si dice que no la registraron en Estados Unidos, quiero decirles que mucha gente, muchos papás, muchas personas están en un grave error, porque mucha gente cree que como no van a un registro civil a registrar a sus hijos, no están registrados. Y no me salgan por ahí los que, eso no es cierto, yo sí sé. O sea, no, hay millones de personas que no saben que sus hijos salen registrados del hospital donde nace en Estados Unidos. Si su hijo nació en Estados Unidos, su hijo está registrado en Estados Unidos, porque cuando uno entra a parir, o sea, porque yo parí en Estados Unidos, cuando tú entras a parir a Estados Unidos, tus hijos te dan un paquete de formas que tú tienes que llenar, y entre esas formas viene una forma del birth certificate. Entonces tú llenas la forma y en esa forma te dice,
cómo va a llamar el niño o la niña, porque ya cuando vas a parir, en ese momento tú ya sabes lo que va a hacer. Y si no sabes, nomás le ponen los apellidos y lo dejan abierto, y cuando nace el niño, inmediatamente vienen de cuneros y te dicen, ¿y cómo se va a llamar el niño o cómo se va a llamar la niña? Para irle a poner el nombre, y entonces esa documentación se manda al birth certificate, tú sales del hospital, vas a la oficina del birth certificate y ahí, del departamento de certificaciones de nacimiento, y entonces ahí vas a sacar el acta de nacimiento de tu hijo. Pero mucha gente, yo tenía en Guadalajara, tenía muchísima gente. Por decirte, en una semana iban más de 70 personas que decían, oh, te vi en Televisa, te vi acá y dijiste que sí estaba registrado mi hijo, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes ir, es tan sencillo, por eso se llama soluciones de migración. Fíjense bien, los que creen que no están registrados en Estados Unidos, váyanse al Google y pongan birth certificate o certificados de nacimiento de Atlanta o del estado que ustedes sean. Se van a ir ahí y luego se van a poner en buscar, y ahí van a buscar su nombre, su fecha de nacimiento, y ahí lo van a encontrar. No están queriéndoles mandar las actas de nacimiento por correo porque están con que no quieren que haya fraudes de migración. ¿Y cómo le pueden hacer? Escanear todos sus documentos y mandárselos por correo electrónico y pagar el envío. Lo pueden hacer así, o en su defecto ir al consulado americano, darle un poder notarial ahí en el consulado americano, darle el poder notarial a algún familiar, algún pariente, para que le autorizan a sacar 1 o 2 actas de nacimiento, y con eso la persona va a poder ir a sacar su acta de nacimiento porque sí están registrados. Ok, Betty. Mira, tengo 2 preguntas. Me parece que una ya la dijiste acerca de la doble nacionalidad, porque nació, dice que, déjame leerla bien, dice que nació en México, algo así. ¿Dónde está? Ya me la quitaron aquí. Aquí está, aquí la tengo ya la agarré. Ok, dice, soy ciudadano americano, me trajeron de chiquito a México, fui al consulado americano de Guadalajara y me llevé mis 2 actas de nacimiento, la que me registraron mis papás en México y la de Estados Unidos, y me quitaron mi ciudadanía americana. ¿Qué puedo hacer? Esa es la primera. La segunda, bueno, vamos por partes. La primera es esa. Nos vamos por ese lado. Ok. Fue a pedir, a ver, vuélvemela a leer porque me confundí ahí. Ahí te va. Soy ciudadano americano. Me trajeron de chiquito a México. Fui al consulado americano de Guadalajara y llevé mis 2 actas de nacimiento, la que me registraron mis papás en México y la de Estados Unidos, y me quitaron mi ciudadanía americana. ¿Qué puedo hacer? Ok, es lo que les vuelvo a decir, es un doble registro. Mucha gente dice, yo tengo doble registro y no me ha pasado nada, y confunden el doble registro con la doble nacionalidad. El doble registro es tener un acta de nacimiento en Estados Unidos y un acta de nacimiento en México o el país de los papás, que muchos cometieron ese error. Y otra cosa es tener una certificación de nacionalidad mexicana. ¿Cómo es eso? Un acta de nacimiento mexicana dice, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día fulano de tal, nació el niño o la niña fulana de tal, hijo de los padres fulano de tal. Y en la certificación de nacionalidad que te pueden dar en el consulado mexicano en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Estados Unidos, o que te pueden dar en el registro civil de México, es el siguiente. O sea, dice el acta, estando en la Ciudad de México, en la ciudad de fulano de tal, se presentan los señores fulano de tales, quienes son mexicanos por nacimiento, por naturalización, y nos presentan a su hijo fulano de tal, nacido en Estados Unidos de Norteamérica, por lo tanto se le cede la ciudadanía mexicana por ser hijo de 1 o 2 padres mexicanos. Esa es la doble nacionalidad. Entonces, si este muchacho llevó 2 actas de nacimiento, entonces el oficial consular está obligado a decir lo siguiente. Yo estuve dando servicio social en el consulado americano de Monterrey y acá en Tijuana. Entonces, ¿qué son las reglas de los consulados? Las reglas de los consulados es, el oficial tiene el libre albedrío de decir qué va a hacer. Y por ejemplo, hay oficiales que te dicen, te voy a dar, te quitan el acta de nacimiento americana,
o tus documentos americanos y te dicen, te voy a dar 30, 60 o 90 días para que vengas y demuestres que eres en realidad ciudadano americano. La otra, que es un oficial consular, es de que te retira los documentos y te dice que ya está cancelada tu ciudadanía americana. Lo otro que hace un buen oficial de migración es hacerle las preguntas pertinentes y pedirle que traiga a los testigos del papá, que traiga sus documentos y que le solucione la situación inmediatamente. Pero en su gran mayoría, según como esté la presión en el país, ¿verdad? Y ahorita la presión está en retirar ciudadanía, residencias, permisos, todo. Entonces, eso es lo que puede hacer el cónsul, o en su defecto, retirar la documentación americana y ya, tú no puedes, según ellos, hacer nada. Pero durante años ha pasado eso, por eso nos pasa esto, por andar informando y orientando y hablando con la verdad. Yo he tenido muchísimos casos allá en Guadalajara, he tenido muchos casos de gente que le ha pasado esto, e incluso cuando estaba en Televisa tuvimos una situación difícil con el consulado americano de Guadalajara, porque sacamos a relucir lo que estaban haciendo en el consulado americano de Guadalajara y otros consulados americanos, de retirarle la ciudadanía sin darles un documento, sin decirles, te quedaste sin tu ciudadanía. Entonces, no tenemos con qué comprobar que ellos se quedaron con el documento. Pero si ellos piden una cita y tenían la cita, pues entonces ahí podemos comprobar que tenían una cita con el consulado. Entonces, nosotros lo hemos resuelto de la siguiente manera. Nosotros, cuando les han quitado la ciudadanía, los documentos a las personas, cuando se los han quitado, nosotros lo que hemos hecho es apelar a esa situación, porque cuando tú eres ciudadano americano nacido en Estados Unidos, tú tienes derecho a apelar, tienes derecho a pedir una revisión, tú tienes derecho. Cuando tú tienes una visa de turista y te la quitan, tú no tienes derecho a apelar esa negación o ese retiro de visa. Puedes pedir el beneficio de solicitar una revisión, pero como ciudadano americano, tú sí puedes exigir una apelación en relación a esa cancelación de ciudadanía americana. ¿Dónde se hace? En el mismo consulado donde te quitaron la ciudadanía, con copia al Departamento de Estado de Estados Unidos y con copia al Departamento de Inmigración. Entonces, se va a tardar, pero hemos logrado que se les restituya la identidad a las personas. Por eso es la información. Saludos a Candelaria, que anda por ahí. También acá hay saludos, Alex, para la señora Alex Partida. Saludos y bendiciones también para el señor Pablo Colín. Dice, saludos, señor Antonio. También para él, saludos para usted, señor Colín. Pablo Colín, gracias. Adelante, Betty. Bueno, entonces, ahí lo que va a tener que hacer es que si ya se la quitaron, ahí lo que va a tener que hacer es lo que les dije. Si ya te lo hicieron, entonces arráncate a un juzgado familiar en México, arráncate allá y haz tu rectificación de acta mexicana, rectifica el acta de nacimiento mexicana, entonces vente al consulado y solicita la apelación en contra de esa cancelación de ciudadanía. Pero si no ha sido, hazlo antes de rectificar tu acta para que vayas y pidas tu solicitud de identidad. Si le quitaron el acta de nacimiento estadounidense, él puede mandar solicitar otra acta de nacimiento a donde haya nacido y entonces hacer su rectificación de acta. Yo le recomiendo a toda la gente en general, como abogada mexicana, les recomiendo que vayan y rectifiquen su acta de nacimiento mexicana, los que hayan nacido en Estados Unidos. No vayan y cancelen, porque mucha gente dice, mucha gente comete el error de que tiene doble acta, entonces sabe que le perjudica y va y saca la doble nacionalidad. Entonces ahí está chocando, porque al sacar la doble nacionalidad le dicen, no, es que tú tienes un acta que naciste en México. Entonces ahí viene el problema y se traen más problemas. No cancelen el acta, rectifiquen el acta que tienen, porque ya tienen un CURP, ya tienen un número de registro de población. Entonces lo que tienen que hacer es rectificar su acta. Ese es el camino correcto. Y para los que quieran perfeccionar, pues que nos manden un WhatsApp al 3310 7195 16, 3310 7195 16, y en Estados Unidos al 1559 396 2888. Una cosa, dice López Piri, a mí no me quisieron rectificar el acta en el registro civil, me dijeron que era cancelación. Fíjense bien,
Es que tienen que saber leyes o tienen que tener un buen abogado, porque en México dice, es más fácil hacer una cancelación que una rectificación. No, es que tienen que rectificársela porque tienes un número de general de población. Entonces, con los nuevos datos que pasó el presidente de México a Estados Unidos, aquí se puede rectificar. Ahora sí los gabachos pueden rectificar cuántos registros tiene una persona. Entonces ahí va a quedar el récord de que ya tenías un acta de nacimiento mexicana y ahí va a tener la anotación de que tienes una doble nacionalidad. No, tienen que tener un buen abogado en México para que le solicite eso. Pero cuando tú solicitas la rectificación de acta, ojo, cuando tú te vas a los juzgados y rectifica el acta el juez, el propio juez solicita sea cancelada, o sea, cuando llega la sentencia, dice la sentencia así, con fecha tal, el juzgado tal, el juez tal, decreta que se rectifica el acta número tal de fulano de tal, quien ahora se llama así y nació en Estados Unidos, por lo tanto, ordeno gírese los oficios a las dependencias correspondientes para que sea cancelada el acta primaria y en su lugar quede la certificación de nacionalidad. O sea, ese es el verdadero procedimiento. Gracias por estar ahí, López Viri. Muchísimas gracias. Ok, Betty. Ahí te va la otra pregunta que te iba a hacer. Dice, la verdad, dice, entré a Estados Unidos, estuve en Estados Unidos hace 25 años. ¿Okay? Me dieron una infracción de carro. Ajá. Si yo quiero venir, esa infracción, no sé, a ver, esa infracción, no sé si mi hermano o alguien pagó la infracción porque yo dejé dinero para que la pagaran. No sé. El problema, la pregunta es, si puedo venir a Estados Unidos y no tendría algún problema de que me fueran a detener si no se pagó esa multa. No puedo saber porque te digo que los casos son diferentes. Es que no sé si la multa, porque acuérdate que aquí en Estados Unidos todo es un ticket. Entonces, yo no sé las claves de ese ticket, yo no sé cómo fue la situación de tránsito, yo no sé si por el tiempo que tiene una orden de arresto por no haber pagado, o sea, no lo sé. Lo que sí te sé decir es que, lo que sí te sé decir es que si era una multa que dice ahí tanto tienes que pagar, entonces no hay problema, porque si te dan un ticket por un accidente de tránsito o porque andabas con DUI, es un ticket, pero viene con una multa, pero también después te llega la cita a la corte, entonces no sabemos. Entonces, exacto, o sea, y si es turista, entonces aquí la situación es la siguiente, porque sí tienen que tener mucho cuidado. Si es una multa, es una infracción, que te pasaste un stop, que te pasaste una luz, ok, hay un periodo para que tú pagues y esa multa va subiendo de intereses. Es otra cosa que debe de saber la gente. Cuando a ti te hacen un ticket, ese ticket tiene una cantidad de multa y yo se los digo porque a mí me pasó. Yo en un stop, dijo el policía que yo me había pasado, no me pasé. Entonces como yo dije, yo no me pasé, eso fue hace como 30 años, yo no me pasé, pues entonces yo no lo pago porque pues yo no me pasé, el que es no saber. Entonces yo dejo ahí la multa, pasan 7 meses y me llega una orden de la corte que me tenía que presentar, porque hay cortes de tráfico. Aquí hay cortes de tráfico, hay cortes de criminales, de todo. Entonces yo cuando me iba a imaginar que iba a haber una corte de tráfico y a los 6 meses que me llega una corte de tráfico porque ya debía más de $800 por el ticket de $40 que era en ese tiempo. Entonces, por eso te digo, no te puedo decir, pero como inmigrante te puedo decir una cosa. Ok, yo tengo una visa de turista, entonces yo tengo que tener el comprobante, si mandé pagar, tengo que tener el comprobante de que yo pagué esa multa. Si yo no estoy seguro, primero pregunto antes. Pero de forma general les digo lo siguiente: si tú hiciste una infracción de tránsito, no te puede afectar en tu visa de turista, siempre y cuando no caiga en una felonía, en un delito grave, que es lo que les estoy diciendo. O sea, hay que tener cuidado con eso. Algo, eso sí es muy grave, pero como tú es un ticket, puede ser que no, ¿verdad? No. De la luz. Sí, pero hay que ver que no se haya pasado el tiempo, ¿sí me explico? Que no se haya pasado el tiempo. Porque aquí
aquí te detienen hasta por una cita de corte de tráfico que tú no hayas ido. O sea, si yo no me había presentado a los 6 meses, en la partecita de abajo y con letritas chiquitas, me decía que si no iba, o sea, me iban a presentar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso se llama Hablando Claro. Fíjense bien, aquí hay una pregunta bien importante. Dice, yo soy ciudadana americana, pero yo nací en México. Después tomé la ciudadanía americana y me dijeron que ya no tenía la ciudadanía mexicana. Y después dijeron que ya podía retomar mi ciudadanía mexicana. Fui a México y quería que me rectificaran mi acta de nacimiento, que ya soy estadounidense. Entonces no me la quisieron rectificar. A ver, permítame. No. Si hubo un tiempo que un presidente de México no aceptó la doble nacionalidad en México, entonces cuando tú tomabas otra ciudadanía como estadounidense, ya según ellos perdían la ciudadanía, que para mí como abogada en México yo les dije, esa es una ridiculez, porque a ti no te pueden privar de tu ciudadanía estadounidense, y menos por nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? No tienes que rectificar el acta. Estamos hablando de los niños que nacieron en Estados Unidos y que los registraron en México como que nacieron en México. Pero si tú eres mexicana y naciste mexicana y te hiciste ciudadana americana y te tocó en el tiempo que dijo el presidente que no podía ser ciudadana mexicana y americana, pues entonces nomás vas al consulado mexicano y les dices que tu ciudadanía. Y es un vil fraude porque no te pueden quitar la ciudadanía estadounidense ni la ciudadanía americana. El estadounidense sí, por lo que hizo del doble registro, pero me refiero a que nomás porque dice te la quito y ya, no se puede. O sea, tienes que discutir y tienes que hablar qué es lo que tienes que hacer. El hecho que yo soy mexicano, a lo que estás hablando, el hecho que yo soy mexicano, eso nadie me lo quita. Yo nací en México, estoy registrado en México, que me nacionalicé americano, ¿ok? Me nacionalicé, es muy diferente. Aquí una persona que nace en este país y nace en México, son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la fuerza que hay? Yo sé que nací en México, tengo mucha fuerza, pero la persona que nació acá, pero de papá mexicano tiene doble nacionalidad, o bueno, no la tiene, pero debería sacarla. ¿Quién tiene más fuerzas para decir soy mexicano? Pues todo mexicano que nació en México. O sea, a nosotros, ese es el problema de la raza mexicana. Los mexicanos, perdón por lo que voy a decir, los mexicanos somos discriminadores, racistas, doble moral. Es la verdad. Porque un mexicano que viene a Estados Unidos se le olvida hasta el español. Un mexicano que viene a Estados Unidos ya no quiere ni siquiera saber de México. Un mexicano que viene a Estados Unidos ya no quiere hablar con sus compañeros abogados o lo que sea porque ya es más fregón que los demás. Un mexicano que nace en Estados Unidos, que viene a Estados Unidos, aunque no haya nacido en Estados Unidos, ya tiene el Spanglish. O sea, para todo quieren hacerse así. Entonces, los mexicanos somos los más racistas, doble moral, discriminadores. Pero todos los que somos mexicanos dentro y fuera. Y en base a ese racismo, esa discriminación y doble moral de los mexicanos, somos muy atacados por los propios mexicanos. Y luego, si tú eres ciudadano americano y eres ciudadano mexicano, te dicen, no, tú ya ni siquiera mexicano eres. O sea, que les carbura el cerebro. El tener doble nacionalidad no te hace traidor a la patria. Y muchos años y hasta la fecha, los que nos naturalizamos, americanos, europeos, canadienses, ya nos tildan de doble moral. ¿Sí me explico? O sea, no se vale. No se vale. De hecho, disculpa la interrupción, Betty, pero de hecho, a mí en lo personal me tocó en el aeropuerto de allá de Guadalajara, cuando llegamos, no sé de las veces que fui, en alguna de las veces que llegamos y ya ves que te muero, tú eres ciudadano, vete para este lado, los que son mexicanos para este lado. Ok, me fui para allá y dijeron, ¿tú por qué estás aquí si tú eres americano? Digo, bueno, yo soy americano. Dice, no, al revés, perdón, digo, ¿tú qué estás haciendo aquí si eres mexicano? Digo, no, yo vengo como americano, tengo mi pasaporte americano. Aquí no doble nacionalidad. El mismo mexicano de migración dijo que no existía, que era mexicano, que no podía ser de los dos lados, que tenía que ser nomás de un solo lado. Sí, entonces, por eso. Ni ellos saben los de migración desde ahí del aeropuerto, ni ellos saben esto. Así es. A menos que haya sido cuando tú dices que el presidente no aceptaba, pudo haber sido en ese tiempo. No.
Mira, por eso es la persecución contra Berta Aguirre. Qué bueno que tocas el tema. Por eso es la persecución con Berta Aguirre, porque Berta Aguirre sí sabe leyes mexicanas y salió de leyes estadounidenses y de otro lugar. Ok. Empecé a hablar de la doble nacionalidad y empezaron las situaciones a destaparse y a las pruebas me remito. Mira, la mentalidad de los mexicanos que no ven más allá, o sea, y tú te peleas, igual que aquí en Estados Unidos, hay cada persona que te sale así que no carbura. Es cierto, mira, debes de saber manejar tu doble nacionalidad. Ok, si, yo soy ciudadana americana y mexicana, pero cuando yo voy a México, yo entro como mexicana cuando yo voy a hacer una cosa personal. Pero cuando yo voy a hacer conferencias, programas de radio, televisión, etcétera, entro como estadounidense. ¿Por qué? Porque yo, como entro a Estados Unidos, entro a México como mexicana y me pasa algo, pues entonces ya después pediré ayuda a la embajada de Estados Unidos, aunque sea mexicana. Pero si yo voy a hacer programas de radio, televisión, esto, lo otro y aquello, y entonces entro como mexicana, Dios guarde el hora, me pase algo, ahí Estados Unidos va a decir, espérame, ella hizo valer su ciudadanía estadounidense cuando entró y a quien le hicieron el daño fue una ciudadana estadounidense, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Ahora bien, cuando yo traigo un carro americano que quiero meter a México, yo voy con mi pasaporte americano. ¿Sí me explico? Entonces, hay que saber cuándo es la doble nacionalidad. Yo también he tenido problemas con los oficiales de inmigración y se enojan, pero los tienes que educar. Oficiales de inmigración de ahí de Guadalajara, de Monterrey, del DF, incluso ahora que son militares, tuve una situación porque ahora ya los aeropuertos están militarizados y te están revisando la entrada y la salida así tipo Cuba. Entonces, yo tuve también el mismo problema que yo me paso a la línea de estadounidenses porque yo iba a dar unas conferencias al Distrito Federal. Entonces yo entro, le doy mi pasaporte americano y él alcanza a ver mi pasaporte mexicano. Yo traigo dos pasaportes. Entonces me dice, no, pues tú tienes que hacer la línea ya porque eres mexicana. Le dije, a ver, permíteme porque no nos vamos a pelear. Y era militar extranjero, para acabarla de joder. Creo que era de El Salvador. Entonces ya le digo, mira, vamos, no te aceleres, yo soy abogada, saco mi cédula y se quedó callado. O sea, ya cuando vio que yo era abogada, le dije, mira, soy abogada mexicana, soy mexicana, pero vengo a dar unas conferencias aquí al Distrito Federal y voy a entrar como estadounidense porque yo no tengo seguridad en México, entonces yo quiero estar, aunque sea amparada, de que hice valer mi ciudadanía estadounidense cuando entré. Entonces se quedó así, me dijo, pero si eres mexicana, pues entra por allá. Yo puedo entrar a mi país como me dé mi regalada gana. O sea, yo tengo el derecho de entrar a México como a mí me dé la gana y legalmente se me permita. O sea, eso es lo que nosotros estamos haciendo en Hablando Claro, hacer valer tus derechos. Yo tengo derecho a tener derecho, ¿ok? En México yo tengo derecho a tener 2, 3, 4, 5 nacionalidades, las que sean legalmente. Yo tengo derecho a eso, ¿ok? Entonces yo tengo derecho como mexicana a entrar a mi país como me dé mi reverenda gana. ¿Sí me explico? Eso es así. O sea, yo tengo derecho a entrar a México como me dé mi gana y como legalmente me convenga, ¿cierto? Entonces, pero si no sabes hacer valer tus derechos, ahí es donde viene el problema. El que tú no sepas hacer valer tus derechos, ahí es donde viene el problema. Por eso es Hablando Claro con servidora Berta Aguirre. Y yo he tenido muchos problemas por eso, y ve, hasta fabricarme un proceso criminal, nomás por eso, no se vale. Lo que se necesita es que haya más orientación y enseñanza hacia todos nosotros que estamos un poquito desubicados. ¿Sí me alcanzas a ver, Antonio Cuevas? ¿Mande? ¿Sí me alcanzas a ver? Estás ahí quietecita, te miro muy bien, quietecita ahí. Ah, ok, te digo porque se me fue la imagen a mí. Sí, no, te quedaste atorada, pero sí te escuchas bien y tu imagen te quedó muy bien, nítida, bien, así, platicando muy bien. ¿Ok? No hay ningún problema. Vamos a continuar nosotros con está interesante porque el tiempo se va rapidito, pero está interesante estos temas porque hay tantas personas que no sabemos, como tú dices, los derechos de cada uno de nosotros y nos apantallan con cualquier palabrita ya porque es uniforme de militar, bolsa de oficial. Su cerebro no tiene nada de conocimientos, pero trae un uniforme
el cual ya nos apantalló con abrir la boca. Ahí te va la otra. Y es lo que tenemos que saber hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ahí que te va la otra. Ahí que te va la otra. Antonio. Antonio. Un derecho o algo así de piso. Antonio, dame chance. Antonio. ¿Ya no me escuchas? Ahora sí te quedaste atorada. A ver. Ok. Vamos a ver. ¿Me vuelves a mandar el stream? ¿Me vuelves a mandar el stream? Bueno. Déjame, le voy a quitar a Betty de aquí. Vamos a sacar del estudio y vamos a mandarle. Sí, se nos fue la señal con Antonio Cuevas y seguimos aquí en Hablando Claro. De verdad que es tan interesante saber cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, no solamente como emigrante, sino como persona, como ser humano. Y no se vale que porque no conoces tus derechos, no conoces tus beneficios, la gente ahora quiera hacer con uno lo que quiera. Entonces, para eso es Hablando Claro, para que ustedes puedan saber cómo se pueden defender, qué es lo que pueden hacer, cómo lo pueden hacer, pero con conocimiento, no porque me lo dijo mi compadre, me lo dijo mi comadre, y que sepan que cada caso es totalmente diferente. Entonces, aquí tengo una pregunta que se me hace muy interesante, después se la pasaremos a Antonio Cuevas. Tengo una pregunta que se me hace muy interesante. Dice, hola Betty, ¿cómo estás? Antonio Cuevas dice, yo acabo de ir a México hace 15 días. Yo fui a Monterrey, Nuevo León. Y sucede que cuando llego al aeropuerto me reciben militares tomándome fotografía y están tomando video. Entonces cuando yo entro yo les digo que por qué me están tomando video y por qué me están filmando. Entonces el militar me dice, porque México cambió y aquí se va a registrar quién entra y quién sale. No, le dije, yo no estoy de acuerdo a que me estén tomando video. Y sí es cierto, ahora tú llegas a los aeropuertos o sales del aeropuerto, llegas a los aeropuertos, a ver, por aquí, porque por allá no puedo. Ok. Entonces, sí es cierto, yo también he estado en los aeropuertos y sucede que hay militares y ya te están tomando video cuando estás bajando del avión. Entonces, eso de verdad que no se vale, pero te lo hacen. Ok, en todos los aeropuertos hay cámaras, estoy de acuerdo. Pero en lo que no estoy de acuerdo... ¿verdad? En lo que no estoy de acuerdo es, en lo que yo no estoy de acuerdo es en que sean militares, o sea, yo no estoy de acuerdo en que sean militares los que te estén filmando, yo no estoy de acuerdo en eso, porque eso ya es intimidación desde que entras al país. Antonio Cuevas, ¿estás ahí? Aquí estamos, Betty, ya estamos puestos contigo. No es que me quedaste ahí atorada después de que dijiste que sí te movías. Ok. Ya, no supe nada. Aquí nos quedan 4 minutos. Ok, quiero aplicar de esto. Quiero hablar de esto. Es que tú no lo escuchaste. Tenemos aquí una señora que me dice que fue a Monterrey la semana pasada y que al llegar al aeropuerto de Monterrey, de aquí de Estados Unidos, que fue a Monterrey, dice que llegó a Monterrey y que al momento de que bajó del avión había militares tomando video, ahí sentados revisando la entrada, y que ella les reclamó y les dijo, oye, no tienes por qué estarme tomando video aquí, y le dijo, mire señora, México ya cambió y vamos a estar revisando, si le parece, y si no, pues que se vaya bien, ¿verdad? Y dice que siguió caminando, y al momento, me quedé en esa plática aquí en Facebook, aquí se los voy a decir completa porque ya está Toño, dice que se metió, que les reclamó porque le estaban tomando video, llegó a la ventanilla de inmigración y le reclamó al oficial de inmigración y le dijo, oye, ¿por qué me está tomando video esos militares? ¿Y por qué tienen militares a la entrada del aeropuerto? Aquí en la sala de entrada. Y que el oficial de inmigración le dijo, el de ahí de México, por las locuras del loco que está en el Palacio, porque nosotros como oficiales de inmigración tenemos la capacidad de revisar, pero el loco de Palacio, reclámenle a su presidente, porque ellos no tienen por qué estar aquí, son militares, el mismo oficial de inmigración. Entonces, están cambiando y por eso hablar de inmigración es hablar de leyes, es hablar de salud, es hablar de la familia, es hablar de tus propiedades, es hablar de tu estudio. O sea, hablar de inmigración es hablar de todos los temas habidos y por haber. Pero ahorita sí estamos chocando y si ya teníamos problemas con oficiales de inmigración que no saben respetar la doble nacionalidad, ahora tenemos 3 veces más el problema teniendo militares
que te reciben en los aeropuertos y te están tomando video. Yo estoy de acuerdo que me tomen video, pero no amedrentándome, asustándome 3, 4 militares desde que sales del andén del avión. Entonces, eso ya es una intimidación. Entonces, imagínate, no saben leyes, no saben valorar la doble nacionalidad, pero volvemos al tema principal, que la doble nacionalidad se debe de hacer valer y tú puedes entrar a México como quieras entrar, como americano o como estadounidense. Legalmente tú puedes entrar como tú quieras, ¿ok? Y recuerden que el doble registro no se puede hacer. Doble registro es que te registraron en México, te registraron en Estados Unidos y en realidad naciste en Estados Unidos, entonces eso te puede llevar a la pérdida de tu ciudadanía americana y más si no sabes cómo retomarla. Ya saben, 33 10 71 95 16 México, 559 396 28 88 en Estados Unidos, y suscríbanse a los canales de YouTube Hablando Claro con Berta Aguirre, que ahorita está suspendido porque hablé de un tema que a ellos les parece mal, y también al de Mexicanos Patriotas. Y estén aquí con nosotros los martes y los jueves en la www.latriunfadora.net. Muchas gracias, Antonio Cuevas. De nada, Betty, al contrario, gracias a ti por tu tiempo, y aquí estamos, como dijiste, martes y jueves 10 a.m. tiempo de California, 12 del mediodía tiempo de México, 1 de la tarde tiempo de del este de los Estados Unidos. Gracias, Betty, hasta el próximo día martes, aquí a través de www.latriunfadora.net, y vamos a tener también por ahí también las cápsulas de Berta Aguirre hablando de migración. Gracias, Betty. Muy amable. Muchísimas gracias. Buen día. Okay, gracias. Hasta luego. Bye. Okay, bye. Entonces, nos despedimos de la www.latriunfadora.net y les decimos hasta pronto aquí en Facebook, Hablando Claro, en YouTube, Hablando Claro con Berta Aguirre. Está ahorita suspendido, ¿verdad? Pero vayan y suscríbanse de todas maneras. Y luego, Mexicanos Patriotas. Besitos, bendiciones, y vean el siguiente video que habla de cómo puedes solucionar si ya te quitaron la ciudadanía estadounidense. Únicamente voy a hablar de eso. Besitos y los quiero.